Toddy, esta entrada está restringida. Trabajo aquí. Le estoy mostrando ahora mis credenciales No federales. me importa qué tarjeta está enseñando. Aléjese de la puerta. Soy jueza federal. Mi oficina está en el cuarto piso. Gente como usted siempre tiene excusas. Muéstreme una Me identificación de está verdad. deteniendo para impedirme entrar a un edificio. Él creyó que podía impedir que una jueza federal en funciones entrara a su propio lugar de trabajo en un edificio federal seguro, en pleno horario laboral, mientras todas las cámaras grababan. En 90 minutos, las imágenes estaban en todas partes. Y para cuando esta historia termina, el oficial Ryan Caldwell no solo pierde su placa, se convierte en el detonante de un reentrenamiento de seguridad a nivel de toda la ciudad y de un pago multimillonario. Quédate conmigo, porque el instante en que entendió que las cámaras de entrada lo habían captado todo, fue el mismo instante en que su carrera murió de la forma más fea imaginable. Antes de desglosar cada fotograma de lo que ocurre cuando el ego choca contra la autoridad federal, comenta desde dónde estás mirando. Y si la rendición de cuentas te importa, suscríbete. Cubrimos historias como esta todas las semanas. Ahora volvemos a la entrada del edificio federal, donde las suposiciones de un novato chocaron contra credenciales judiciales que él se negó a reconocer. La mañana había comenzado como cientos anteriores. Empleados federales llegando al trabajo, controles de seguridad procesando credenciales con eficiencia, el ritmo de un edificio gubernamental funcionando exactamente como fue diseñado. El Edward R. Hamilton Federal Building albergaba 3 salas de tribunal de distrito, despachos para 7 jueces federales, oficinas del fiscal federal, U.S. Attorney, y el personal administrativo que sostenía a todo el distrito judicial. La jueza Angela Morrison conocía ese edificio como un segundo hogar. Había trabajado allí durante 11 años, nombrada para el estrado federal tras 15 años como fiscal federal, confirmada por el Senado con apoyo bipartidista y encargada de casos que abarcaban derecho constitucional, enjuiciamiento penal federal y litigios de derechos civiles. La mañana del 12 de enero, llegó a la entrada de Monroe Street con su maletín, vestida con su atuendo profesional habitual y sosteniendo la credencial de seguridad que le otorgaba acceso irrestricto al edificio. Los registros de acceso del edificio, examinados más tarde durante la investigación, mostraron que las credenciales de la jueza Morrison estaban activas y eran válidas. Su tarjeta estaba registrada para permitir entrada por todos los puntos de control seguros. Su identificación judicial federal estaba activa, sin restricciones. Su fotografía y datos biométricos estaban almacenados en la base de datos de seguridad que controlaba cerraduras electrónicas y monitoreaba puntos de acceso en toda la instalación. La entrada en sí era un modelo de diseño de seguridad federal, puertas de vidrio reforzado con lectores electrónicos de credenciales, cámaras de seguridad cubriendo múltiples ángulos en alta definición y un protocolo publicado que exigía a todos los visitantes presentar identificación emitida por el gobierno a los oficiales uniformados apostados en el control. Para empleados con credenciales válidas, la entrada normalmente era fluida: escaneo de la credencial, sonido de verificación, puerta que se desbloquea, avanzar hacia los ascensores. La jueza Morrison se acercó a la entrada a las 7:45 de la mañana, más temprano de lo habitual, porque tenía una conferencia previa al juicio programada para las 8:30. Metió la mano en su maletín para sacar su credencial mientras caminaba hacia el escáner. Sus movimientos torpes eran rutinarios, sin prisa, completamente normales para alguien que había entrado a ese edificio miles de veces durante 11 años. Fue entonces cuando el oficial Ryan Caldwell se colocó directamente en su camino. No para ayudar, no para verificar credenciales por los canales adecuados, sino para bloquear el acceso por completo. Y lo que la jueza Morrison no sabía en ese momento era que los siguientes 19 minutos quedarían captados por 4 cámaras de seguridad, archivados en servidores federales,
revisados por múltiples organismos de supervisión, y se convertirían en la base probatoria del mayor acuerdo por detención indebida relacionado con un edificio federal en la historia del distrito. En cuestión de minutos, una entrada rutinaria al trabajo se convirtió en una detención ilegal de una jueza federal, documentada por cámaras diseñadas para garantizar seguridad que ahora exponían violaciones constitucionales. El oficial Ryan Caldwell llevaba destinado al punto de control de Monroe Street apenas 6 días. Tenía 23 años, 8 meses después de la academia, contratado a través de una empresa privada de seguridad que tenía el contrato del control exterior del edificio federal. Su expediente de personal revelaría después un entrenamiento mínimo sobre credenciales de empleados federales, ninguna instrucción sobre protocolos de identificación judicial y una anotación preocupante de su supervisor de campo. Demasiado agresivo y desafiante con individuos que percibe como no cumplidores. Según el video de seguridad con marca de tiempo de 07:45 a 33, la jueza Morrison se acercó a la entrada con su credencial extendida hacia el escáner. Antes de que pudiera completar el escaneo, Caldwell se movió lateralmente para bloquear físicamente el umbral, con la mano alzada en gesto de alto. Sus primeras palabras, captadas con claridad en la grabación de audio del sistema de entrada, no fueron un saludo profesional ni una solicitud de identificación. Fueron órdenes. «Alto ahí. Esta entrada está restringida». La jueza Morrison se detuvo, sorprendida por un instante, pero de inmediato reconoció un patrón que había visto en casos que llegaban a su tribunal. Personal de seguridad haciendo suposiciones por apariencia, no por credenciales. Mantuvo la voz calmada y profesional. «Buenos días, oficial. Soy la jueza Angela Morrison. Trabajo en este edificio. Estoy presentando ahora mis credenciales federales y mi credencial de acceso al edificio». Le mostró tanto su identificación judicial federal como su credencial electrónica del edificio. La credencial, con su foto claramente visible. Mercer, su nombre impreso debajo, y el sello federal indicando empleo en la rama judicial. Caldwell miró las credenciales quizá 2 segundos y luego negó con la cabeza de forma despectiva. «No reconozco ese formato de identificación. Tiene que usar la entrada de visitantes en 3rd Street». La jueza Morrison mantuvo la compostura, aunque la situación se volvía cada vez más absurda. «Oficial, esta es una identificación judicial federal estándar. Está registrada en su base de datos de seguridad. Si escanea mi credencial en el lector, el sistema verificará mi nivel de acceso de inmediato». Caldwell cruzó los brazos. Su postura pasó de cautelosa a abiertamente hostil. «No voy a escanear nada hasta verificar que usted se supone que debe estar aquí. Aléjese de la entrada». Fue entonces cuando la jueza Morrison entendió que esto no era sobre protocolos de seguridad ni procedimientos correctos de verificación. Era sobre un oficial que había decidido, con base en nada más que sus propias suposiciones, que ella no pertenecía a un edificio federal donde llevaba más de una década trabajando. Un segundo empleado se acercó por detrás de la jueza Morrison, un hombre blanco de unos 50 años, con traje y un maletín similar al de ella. Caldwell se apartó de inmediato, permitiendo que el hombre escaneara su credencial y entrara sin preguntas ni demoras. El contraste quedó captado perfectamente en cámara. Atuendo profesional idéntico, credenciales idénticas, acceso idéntico, pero un trato drásticamente distinto, basado únicamente en la apariencia. La jueza Morrison notó la interacción, pero se concentró en resolver la situación de manera profesional. «Oficial Caldwell», leyó, «su nombre de la placa en su uniforme. Le estoy pidiendo que contacte a seguridad del edificio por radio y verifique mis credenciales. Me llamo Angela Morrison. Soy jueza del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos asignada a la Sala 4B. Tengo una conferencia previa al juicio en 40 minutos y necesito acceder a mi despacho».
La mandíbula de Caldwell se tensó. No recibo instrucciones de personas que intentan hablar para colarse en instalaciones seguras. Si no se aparta de esta entrada, haré que la saquen de propiedad federal. Ahí Caldwell cometió su primera violación constitucional accionable: amenazar con expulsar a una jueza federal del edificio donde trabajaba legalmente, todo captado por cámaras de seguridad federales. Las imágenes de la cámara 3, colocada para capturar datos de reconocimiento facial de cada intento de entrada, registraron cómo la expresión de la jueza Morrison pasaba de profesionalismo paciente a frustración cuidadosamente contenida. Ella entendía exactamente lo que ocurría porque había presidido casos con patrones similares: denegación discriminatoria de acceso, negativa a seguir procedimientos correctos de verificación y personal de seguridad operando con sesgo en lugar de protocolo. Oficial Caldwell, no me voy. Soy una empleada federal con credenciales válidas intentando entrar a mi lugar de trabajo. Le estoy solicitando formalmente que verifique mi identidad a través de seguridad del edificio. Si se niega, está violando los protocolos de acceso establecidos y potencialmente obstruyendo a una funcionaria federal en el desempeño de sus funciones. Caldwell se acercó, invadiendo su espacio personal de una manera claramente diseñada para intimidar. Puede pedir lo que quiera. Yo estoy a cargo de este control y digo que usted no entra sin identificación apropiada. La jueza Morrison levantó de nuevo su identificación judicial federal, esta vez angulándola directamente hacia la cámara que sabía que lo estaba grabando. Esta es identificación federal apropiada. Su negativa a verificarla por los canales establecidos está creando una obstrucción ilegal. Fue entonces cuando surgió el primer testigo desde dentro del edificio, una joven asistente jurídica, law clerk, que se acercaba a la salida y vio la confrontación a través de las puertas de vidrio. La asistente, Maria Chen, testificó después que reconoció de inmediato a la jueza Morrison y comprendió que algo estaba muy mal. Abrió la puerta desde dentro y habló directamente a Caldwell. Oficial, esa es la jueza Morrison. Ella trabaja aquí. Soy su asistente. Puedo verificar su identidad si hay confusión. Caldwell se volvió hacia Chen, visiblemente irritado. Señorita, vuelva al edificio. Esto no le concierne. Chen no se retiró. Sacó su propia credencial y la sostuvo en alto. Trabajo para la jueza Morrison. Ella es jueza federal asignada a este edificio. Si contacta a seguridad del edificio, lo confirmarán de inmediato. El rostro de Caldwell se enrojeció. En lugar de reconocer una oportunidad para verificar credenciales por los canales adecuados y resolver la situación, su ego exigió mantener el control. Dije, vuelva adentro. Está interfiriendo con operaciones de seguridad. Apareció un segundo testigo. Otro juez federal, el juez Thomas Bradford, que llegaba para su jornada. Se acercó, escaneó su credencial sin incidente y la puerta se desbloqueó inmediatamente. Pero en vez de entrar, vio a la jueza Morrison afuera en una confrontación evidente con el oficial del control. Angela, ¿qué está pasando? La voz del juez Bradford tenía la autoridad de alguien que llevaba 23 años en el estrado federal. La jueza Morrison se volvió hacia su colega. Se le notó alivio. Tom, el oficial Caldwell se niega a dejarme entrar al edificio. No quiere verificar mis credenciales por los canales de seguridad. La expresión del juez Bradford se endureció. Se dirigió a Caldwell con el tono que usaba para conductas contumaces en su sala. Oficial, la jueza Morrison es jueza federal. Yo puedo verificar personalmente su identidad. Permítale entrar de inmediato o contacte a su supervisor. La respuesta de Caldwell mostró cuán desconectado estaba de la realidad. Señor, no me importa quién avale por ella. El protocolo de seguridad del edificio exige que yo verifique todas las credenciales personalmente antes de conceder acceso. El juez Bradford sacó su teléfono.
Entonces voy a llamar al jefe de los US Marshals de este distrito. Esto es inaceptable. Fue ahí cuando Caldwell soltó la frase que anclaría demandas federales y encendería cobertura nacional. Palabras captadas con una claridad perfecta por 4 cámaras. Caldwell dio un pequeño paso atrás, claramente frustrado de que su autoridad fuera cuestionada, y dijo la frase que definiría su breve carrera y costaría millones en acuerdos. No me importa cuántas personas con traje aparezcan para avalar por ella. Gente como ella no trabaja en edificios federales a menos que los esté limpiando. La frase quedó suspendida como una detonación. La cámara 1 captó el rostro de Caldwell al decirlo. La cámara 2 captó la reacción de la jueza Morrison, un momento de quietud incrédula. La cámara 3 captó la cara del juez Bradford pasando de fastidio a indignación. La cámara 4 captó la mano de Maria Chen moviéndose hacia su teléfono para grabar aún más. La respuesta de la jueza Morrison salió con la precisión controlada de alguien que acababa de escuchar un sesgo tan evidente que ningún evaluador razonable podría negarlo. Oficial Caldwell, esa afirmación es discriminatoria, ofensiva, y ha sido grabada por múltiples cámaras federales. Usted ha pasado de una verificación incorrecta de credenciales a violaciones accionables de derechos civiles. Le exijo formalmente que contacte a su supervisor de inmediato. Caldwell pareció comprender por fin que había cruzado una línea irreparable, pero en vez de disculparse o pedir ayuda, redobló con agresividad defensiva. Está tergiversando mis palabras. Solo estoy haciendo mi trabajo para garantizar la seguridad del edificio. El juez Bradford dio un paso al frente, voz afilada y mandatoria. Su trabajo es verificar credenciales por los protocolos establecidos, cosa que usted se ha negado a hacer. Ha hecho una declaración discriminatoria ante testigos y en cámara. Estoy llamando a la oficina de los Marshals ahora mismo. Puso la llamada en altavoz, y la conversación quedó captada tanto por el teléfono de Chen como por el audio de las cámaras. Aquí el juez Thomas Bradford en la entrada de Monroe Street. Tenemos a un oficial de seguridad negándose a permitir que la jueza Angela Morrison entre al edificio pese a credenciales federales válidas. El oficial ha hecho declaraciones discriminatorias. Necesito un supervisor aquí de inmediato. La respuesta fue rápida y alarmada. Juez Bradford, habla el submarshal Williams. Enviamos a alguien ya. ETA 2 minutos. ¿La jueza Morrison está segura? Está segura, pero se le está negando ilegalmente el acceso por un oficial, dijo, y leyó la placa. Ryan Caldwell. En 90 segundos, la puerta se abrió desde dentro y salieron 2 US Marshals, seguidos por el director de seguridad del edificio. El director, Donald Pierce, llevaba 19 años en seguridad federal y reconoció al instante la gravedad por el lenguaje corporal. Jueza Morrison, le pido disculpas por este incidente. Por favor, entre de inmediato. Se volvió hacia Caldwell con ira apenas contenida. Oficial, apártese del control. Está relevado de servicio en espera de investigación. El rostro de Caldwell palideció. Señor, yo seguía el protocolo. Pierce lo cortó. Usted se negó a verificar credenciales judiciales federales a través del sistema de escaneo. Ignoró verificación de una asistente jurídica y de otro juez federal, y realizó una declaración que será revisada por múltiples agencias. Usted se acabó en este control. Salga del área de entrada ahora. Uno de los Marshals escoltó a Caldwell lejos de la puerta, mientras el otro acompañó a la jueza Morrison dentro, disculpándose repetidamente. El juez Bradford y Maria Chen entraron también, ambos ofreciendo declaraciones. Al entrar, Pice Radio comunicó de inmediato a operaciones del edificio. Incidente de seguridad en la entrada de Monroe Street que involucra a la jueza Morrison. Extraigan todo el video de las últimas 30 minutos y consérvenlo bajo protocolos federales de registros.
Márquenlo para revisión legal y notifiquen a la oficina administrativa de los tribunales. Para cuando la jueza Morrison llegó a su despacho, el video ya estaba siendo archivado, copiado a múltiples servidores federales y marcado para revisión por agencias que no se toman a la ligera la discriminación contra jueces federales. La jueza Morrison se sentó, aún procesando lo absurdo de haber sido bloqueada en su propio trabajo. Su asistente, Maria Chen, le llevó té y se sentó con una libreta, ya tomando notas con la precisión de alguien que entendía que acababan de presenciar algo que se convertiría en caso de estudio. Jueza, grabé parte de la interacción en mi teléfono, y sé que las cámaras del edificio lo captaron todo. ¿Quiere que empiece a documentar información de testigos? La jueza Morrison asintió, recuperando su compostura profesional. Sí, documenta todo lo que viste y oíste. Incluye marcas de tiempo si es posible, y trae el manual del protocolo de acceso del edificio federal. Quiero revisar los procedimientos exactos que Caldwell violó. En una hora, el director de seguridad llegó con un informe formal y una memoria, USB. Jueza Morrison, he preservado todo el video de esta mañana. 4 cámaras captaron la interacción desde distintos ángulos con audio sincronizado. Le doy una copia y presento otra ante la oficina administrativa de los tribunales, según los protocolos de protección judicial federal. Hizo una pausa, incómodo. Jueza, revisé el video. La frase del oficial Caldwell es indefendible. Su negativa a verificar sus credenciales violó nuestros procedimientos estándar, y su trato hacia usted contrasta de forma clara con cómo procesó a otros empleados en el mismo lapso. Recomiendo terminación inmediata a su empresa contratista y elevo esto para revisión federal de derechos civiles. La jueza Morrison tomó la memoria. Donald, aprecio la rapidez, pero necesito saber, ¿este oficial tenía quejas previas? La expresión de Pierce se oscureció. Revisé su archivo después del incidente. Lleva aquí 6 días. En ese tiempo, tuvimos 2 quejas informales de empleados que sintieron que fue innecesariamente confrontativo en controles de credenciales. Ambos reclamantes eran personas de color. Ninguna queja se elevó a investigación formal porque no alcanzaron el umbral de acción oficial. Después de ver este video, comprendí que debimos marcar el patrón de inmediato. Ese dato transformó el incidente de un error aislado a evidencia de una falla sistémica para abordar conducta discriminatoria. A mediodía, el juez Bradford presentó su propia declaración, destacando el contraste entre cómo Caldwell lo trató a él frente a la jueza Morrison, pese a credenciales y atuendo idénticos. Maria Chen entregó una declaración de 3 páginas con marcas de tiempo y citas textuales. El U.S. Marshal Service abrió una investigación protectora, protocolo estándar cuando un juez federal reporta un incidente de seguridad que puede indicar amenaza o violación de derechos civiles. El informe anotó el lenguaje discriminatorio, la negativa a seguir protocolos de verificación y el potencial de socavar la independencia judicial si se puede negar acceso arbitrariamente. Y entonces comenzaron a expandirse las ondas de presión. En horas, el informe llegó a la oficina administrativa de los tribunales, a la Equal Employment Opportunity Commission y a investigadores federales de derechos civiles especializados en discriminación en instalaciones gubernamentales. La respuesta institucional fue rápida y extensa, de una forma que los casos locales rara vez experimentan. Los jueces federales tienen protecciones y mecanismos de supervisión diseñados para garantizar su independencia y seguridad. Esos mecanismos se activaron de inmediato. La Administrative Office of the U.S. Courts lanzó una revisión formal en 24 horas. Investigó no solo las acciones de Caldwell, sino las prácticas de contratación, entrenamiento y supervisión, que permitieron que un oficial con entrenamiento mínimo
fuera asignado a la entrada de un tribunal. La EEOC abrió una investigación paralela para determinar si el incidente constituía discriminación laboral bajo el Título 7. El hecho de que se negara el acceso al lugar de trabajo por suposiciones discriminatorias activó jurisdicción, aunque Caldwell no fuera su empleador directo. La Civil Rights Division del Departamento de Justicia recibió una remisión del U.S. Marshals Service. Fiscales federales revisaron el video y testimonios para determinar si Caldwell violó 18 U.S.S.A.R. 242, Deprivation of Rights under Color of Law. Aunque Caldwell era contratista privado, el estatuto puede aplicar a individuos actuando bajo Color of Law o ejerciendo autoridad delegada por entidades gubernamentales. Mientras tanto, la jueza Morrison consultó con abogados de derechos civiles. Vieron un caso fuerte, video claro, audio con declaraciones discriminatorias, testigos creíbles, incluido otro juez federal, y un patrón de quejas previas que sugería deliberate indifference de la empresa. Los abogados presentaron una demanda federal integral bajo 42 U.S. C-Perf 1983 por violaciones de derechos civiles y discriminación laboral del Título 7 contra Ryan Caldwell individualmente, la empresa de seguridad y la firma de administración del edificio responsable del control. La demanda tenía 43 páginas, sustentada con video, declaraciones y análisis experto de protocolos. Luego la historia se hizo pública. Un sitio de noticias legales obtuvo la demanda a través de Pacer. Publicaron un artículo con el titular Federal Judge Blocked Mo from Courthouse by Security Officer Who Said People Like Her Clean Buildings. Incluía clips incrustados del video de seguridad, que estaban como anexos probatorios y, por tanto, eran parte del registro público. En horas, la historia se propagó en redes. Legal Twitter explotó. Los clips se compartieron miles de veces. Medios lo retomaron. Canales de cable analizaron el caso. El hashtag Judge Morrison comenzó a ser tendencia. La empresa Sentinel Protection Services emitió un comunicado breve. Somos conscientes del incidente. El oficial fue despedido. Cooperamos plenamente. No toleramos conducta discriminatoria. Pero el comunicado no contuvo el daño institucional. Jueces federales del distrito comenzaron a compartir historias similares, cuestionamientos, demoras, sospecha injustificada por parte de personal de seguridad. La GES anunció revisión inmediata de contratos y entrenamiento. Representantes del Congreso pidieron informes. Organizaciones legales presentaron amicus briefs. La presión pública crecía, pero la verdadera rendición de cuentas llegó cuando las aseguradoras revisaron el video y calcularon el costo de defender lo indefendible. El equipo legal de la empresa enfrentó un problema sin buena salida. Video de 4 ángulos, declaración discriminatoria, testimonio de otro juez federal, registros internos de quejas ignoradas y una demandante con credibilidad impecable. La evaluación de riesgo del asegurador fue directa. Este caso es indefendible. El video es devastador. La declaración es explícita. La conciliación es la única opción que evita un veredicto con daños punitivos. Las negociaciones comenzaron 6 semanas después. El paquete incluía dinero y reformas sistémicas. El componente monetario cubría daño a la dignidad, angustia emocional, interferencia con funciones judiciales y el impacto más amplio sobre la independencia judicial. Pero la jueza Morrison insistió. Las reformas importaban más. Todos los oficiales asignados a edificios federales deben completar entrenamiento integral sobre credenciales federales, incluida identificación judicial, antes de ser asignados. Entrenamiento anual antidiscriminación con evaluaciones. Instrucción específica sobre verificación que no dependa de suposiciones visuales.
Toda interacción en puntos de control debe grabarse con audio y video. Cualquier queja de trato discriminatorio activa revisión automática del video. Oficiales con múltiples quejas se reasignan de inmediato, en espera de investigación. Supervisores que no aborden patrones enfrentan disciplina. Reportes trimestrales a la Oficina Administrativa de Tribunales sobre incidentes de denegación de acceso. Divulgación pública de quejas y resoluciones. Auditor independiente con autoridad para revisar operaciones. Las negociaciones duraron 3 meses. El acuerdo final quedó así: $1,9 millones a la jueza Morrison, con una porción destinada a un fondo legal para apoyar a empleados de tribunales que enfrenten discriminación. Sentinel implementaría todos los cambios en cada instalación federal que administraba, más de 200 edificios en 37 estados. La terminación de Caldwell permanecía permanente y se le prohibía empleo con cualquier contratista federal durante 5 años como condición del acuerdo. El acuerdo se presentó como Consent Decree, ejecutable por sanciones de desacato si la empresa no cumplía. La jueza Morrison emitió una declaración pública. Este caso nunca fue por vindicación personal. Fue para asegurar que jueces federales y todos los empleados federales accedan a sus lugares de trabajo sin discriminación. Cuando la discriminación queda documentada con claridad, la rendición de cuentas debe seguir. La Administrative Office adoptó los requisitos como estándares mínimos recomendados. Comités del Congreso lo citaron. Facultades de Derecho lo incorporaron como ejemplo de litigio de impacto. La carrera de Caldwell terminó, pero los cambios institucionales perdurarían. En 6 meses, la HECS-ES emitió protocolos revisados, entrenamiento estandarizado de reconocimiento de credenciales, cobertura obligatoria con audio, notificación a supervisor si una denegación dura más de 5 minutos, auditorías trimestrales. El Federal Judicial Center desarrolló un módulo nuevo sobre respuesta a incidentes de seguridad con estudios basados en la experiencia de la jueza Morrison. Las empresas de seguridad ajustaron sus programas, no por ética repentina, sino porque las aseguradoras dejaron claro que entrenamiento deficiente implicaría primas más altas y posibles negaciones de cobertura. Sindicatos de empleados federales incorporaron protecciones contra discriminación en puntos de control. El impacto cultural también fue significativo. Jueces federales comenzaron a hablar abiertamente. Una encuesta de una organización legal encontró que 37% de jueces federales de color reportaron algún trato discriminatorio al acceder a juzgados. Cuestionamientos más extensos, escrutinio innecesario de credenciales o redirección a entradas de visitantes. La Judicial Conference creó un grupo de trabajo sobre dignidad laboral y protocolos de acceso. El nombre de Ryan Caldwell se volvió sinónimo de advertencia en materiales de entrenamiento. El oficial, cuyas suposiciones basadas en sesgo destruyeron su carrera, costaron millones y dispararon reformas. Su perfil de LinkedIn mostró una cadena de trabajos breves fuera de la industria de seguridad. La prohibición de contratación federal le impidió trabajar en aeropuertos, edificios gubernamentales o cualquier instalación con contratos federales. La jueza Morrison volvió a sus deberes con autoridad reforzada. En una opinión notable, 18 meses después del acuerdo, escribió: "La discriminación prospera en la brecha entre política y práctica. La solución no es solo castigar a individuos después del daño. La solución es rendición de cuentas sistémica que haga la discriminación visible, costosa y culturalmente inaceptable". Esa opinión fue citada en múltiples circuitos. La medida final de rendición de cuentas no estuvo en cheques o escritos judiciales, sino en miles de empleados federales que entraron a trabajar sin incidentes, porque una jueza se negó a aceptar que la discriminación era parte del trabajo. La resolución completa
tardó 14 meses desde el incidente inicial hasta la implementación final de reformas. Pero el marco de rendición de cuentas creado protegería a empleados durante años, terminado por causa prohibición permanente de contratación federal, seguridad. Incapaz de sostener empleo estable en seguridad por el registro público. Pagó $1,9 millones. Implementó reformas en 217 instalaciones. Perdió renovaciones de contratos. Enfrentó primas de seguro más altas y supervisión adicional. La jueza Morrison volvió a funciones completas. Usó fondos para crear el Federal Workplace Dignity Fund. Se convirtió en oradora solicitada. Más de 3,000 oficiales entrenados con nuevos protocolos. Cobertura de cámaras expandida en 189 edificios. Procesos de revisión de quejas fortalecidos. Sistemas de monitoreo de patrones implementados. Reportes anuales para transparencia. El caso Morrison demostró varios principios críticos sobre rendición de cuentas en la era moderna. Las cámaras instaladas para proteger el edificio terminaron protegiendo a una empleada federal de la discriminación. Múltiples ángulos, marcas de tiempo sincronizadas y audio hicieron imposible negar. Jueces y personal pudieron haber entrado y dejarla sola. En cambio, se detuvieron, atestiguaron y documentaron. La jueza Morrison recibió apoyo institucional rápido porque era jueza federal. Eso puso en evidencia la brecha entre cómo individuos poderosos experimentan justicia y cómo ciudadanos comunes enfrentan discriminación similar. Su caso se volvió un vehículo para cerrar esa brecha, extendiendo protecciones a todos los empleados federales. La empresa no implementó reformas por moralidad repentina. Las implementó porque el incumplimiento se volvió más caro que cambiar. En 2 años, empleados federales reportaron mayor confianza para desafiar trato discriminatorio. La cultura cambió porque los sistemas lo exigieron. Esto es lo que parece la rendición de cuentas cuando los sistemas funcionan como se diseñaron. Evidencia preservada, testigos que avanzan y alguien con poder usándolo para exigir cambios que beneficien a todos. Para Ryan Caldwell, la lección llegó demasiado tarde. El sesgo destruye carreras cuando se topa con documentación. Las suposiciones se desmoronan ante credenciales. Y en la era de cámaras, la discriminación no se esconde. Se multiplica hasta que la rendición de cuentas se vuelve inevitable. Para profesionales de seguridad, verifiquen por canales adecuados. Traten a todos con respeto. Sus suposiciones dicen más de sus sesgos que de las credenciales frente a ustedes. Para empleados federales, documenten todo. Conozcan sus derechos. Hablen cuando presencien discriminación. Para la jueza Angela Morrison, esto nunca fue por venganza ni publicidad. Fue por dignidad. El derecho a acceder a su lugar de trabajo sin ser criminalizada por existir mientras es hispana. Fue usar su posición para crear protecciones duraderas para empleados sin sus recursos o autoridad. Las cámaras grababan. Los testigos observaban. Los sistemas fueron obligados a responder. Y esta vez, la rendición de cuentas llegó con un precio que volvió la discriminación demasiado costosa para tolerarla y reformas demasiado amplias para ignorarlas. El oficial Ryan Caldwell aprendió lo que cualquiera con autoridad debería entender. Las credenciales importan más que las suposiciones. La evidencia no miente. Y en el mundo moderno, donde las cámaras lo documentan todo, las decisiones basadas en sesgo no solo terminan carreras, desencadenan cambios institucionales que impiden el mismo daño a miles más. Las cámaras de entrada que captaron todo no solo le costaron a Caldwell su placa, compraron rendición de cuentas, transparencia y reforma sistémica que protegerá a empleados federales por generaciones.